creo que va a haber análisis como para detallar en mucho, porque además hoy se ha dado un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la cautelar de la Ley de Medios. Bueno, y aquí en Salta he estado presente para varias actividades. Primero, como decía Néstor, el caso de Gustavo López como un referente importante de lo que ha sido el radicalismo K, que ha tenido también sus separaciones, sus fisuras, pero que hoy comparte un cargo importante muy cerca de Presidencia de la Nación y lo convierte en el principal referente nacional. Y aquí hay un sector del radicalismo K que también en Salta se lo puede denominar como radicalismo U. Que es también un tema como para dialogar. Y lo importante es la trayectoria que en el sector público ha tenido Gustavo López, porque formó parte del gobierno de la Universidad de Buenos Aires, recuperada la Universidad de Buenos Aires en proceso democrático, con todos los resortes de elección de autoridades que corresponden a esa herencia que tiene que ver mucho con el radicalismo y que es la reforma universitaria del 18. Ha sido funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Fernando de la Rúa como intendente en el área de cultura. Ha sido con Fernando de la Rúa presidente el titular del Comité Federal de Radiodifusión, por eso también su vinculación, aparte de la actividad periodística, con los medios de comunicación. Y durante la gestión de Néstor Kirchner, luego de Cristina Fernández de Kirchner, en distintos ámbitos, principalmente en lo que es la organización del sistema público de medios, en primer lugar, y ahora en este papel, en este rol como subsecretario general de la Presidencia, pero también siendo uno de los protagonistas de lo que ha sido la confección, la discusión, la propuesta de una nueva ley que reemplaza a la ley de radiodifusión de la época del proceso militar, en una ley de servicios de comunicación audiovisual. Particularmente teniendo una lectura más hacia lo político, hoy me puse a leer un poco la historia de Forja, porque claro, a veces el alemán te juega malas pasadas, ¿no? Y esta organización fue una organización que vino a romper con un orden establecido dentro del radicalismo, y que tuvo personajes como Arturo Jauretche, que después de estar adentro y de ser una organización estrictamente radical, rompe con la historia y se abre hacia nueva integración. Por supuesto, el radicalismo, yo la sensación que tengo es como un gran cometa que va dejando estelas por todos lados, ¿no? Porque fue una decisión en donde Jauretche después, además, tenía diálogos con un entonces coronel, que era Juan Domingo Perón, y donde se recupera algo que es el movimiento histórico nacional, algo que vamos a analizar y que vamos a ver particularmente en el día de hoy. Todo esto traducido a una época en donde las nuevas tecnologías significan nuevos desafíos. Muy bien, vamos a hablar entonces de política, vamos a hablar de gobierno, vamos a hablar de poder y vamos a hablar de medios de comunicación. Esto parece teoría de conjuntos, ¿no? Cada uno de estos sistemas tiene sus puntos de intersección. El estructuralismo a la vista. En minutos nada más estaremos hablando con Gustavo López. Gracias por nada, Suerte. Gorda, la heladera, no más, no. Igual, tranquilos, papá sabe dónde va a sacar la plata, ya tengo el frasco identificado. Acá. Tele 3D. No, de ahí no, gordo, ya estábamos llegando. No, ¿qué te parece si mejor el viaje a Italia? No, el viaje no. Saquemos de los regalos del viaje. No, sacamos de las excursiones. Vos querés que me vaya a Venecia y no me querés llevar a andar en bote, dale. Sacamos de la cucha nueva de Coco. No, me da lástima, no. Es un perro. Ya sé, sacamos de las salidas románticas. Pero el terapeuta no insistió con salir más, recuperar el vínculo y algo más con el nexo. ¿Y el terapeuta? No, me da la... Bueno, vamos a tener que sacar de los ahorros. Los ahorros no se tocan. ¿Y qué hacemos? Ya sé, la tele 3D. Así, lo único que juntás son ganas. Con las tarjetas Macro,
tenés beneficios exclusivos en electrodomésticos, electrónica, supermercados, indumentaria y mucho más. Saca tu tarjeta Macro y deja de juntar ganas. ¿Sabías que marcar un número en tu celular circulando a 60 km/h implica recorrer una cuadra a ciegas? Recordá estacionarte en un lugar seguro para hablar por teléfono celular. Ahora lo sabés. Mejoremos nuestra responsabilidad vial. Entre todos. Gobierno de la Ciudad. Canal 9 Salta 24 horas con vos. Canal 9 es entretenimiento, cultura y turismo. Telemañana. Todo para ver. Sin límites. Abriendo caminos. Travesía fotográfica. Canal 9 de Salta para la región. Zapatillas Italcred. Zapatillas Supermercado Italcred. Zapatillas Supermercado LCD Italcred. Zapatillas Supermercado LCD Cine Italcred. ¿Y cómo hago para tener mi Italcred? Es fácil. Busca tu DNI y envía un SMS con la frase quiero comprar al 23344. ¿Me la dan solo con el DNI? Exacto. Italcred llegó a Salta y te la dan solo con tu DNI. Pagando con tu Italcred 30% de descuento todos los sábados en Abdenur, Valodin, Hoyts, Martel y Óptica Integral. Hello, my name is Rogelito Díaz, Casa Internacional. ¿Ya pasaste a retirar tu tarjeta de cliente preferencial? Apresúrate, querido cliente. Acumula puntos y gana LCDs, equipos de audio, electrodomésticos, artículos de pesca y camping, órdenes de compra y mucho más. Tarjetas de cliente preferencial, otro acierto de RD. Ser cliente de RD tiene múltiples ventajas. Tarjeta de cliente preferencial RD, Jujuy 642, Jujuy 903 y Jujuy 572. Canal 9 Salta 24 horas con vos. Canal 9 es música. Pedí tu música. MPA. Lidermanía. Canal 9 de Salta para la región. Estar comunicados es la idea. Saber de vos nos entusiasma. En fin, nos interesas. Búscanos en el Face, participa, gana, opina y conoce gente. Canal 9 Salta. Sé parte de los miles que ya están con nosotros. Canal 9 Salta 24 horas con vos. Canal 9 es música. Pedí tu música. MPA. Lidermanía. Canal 9 de Salta para la región. Gracias por nada, Suerte. Gorda, la heladera, no más, no. Igual, tranquilos, papá sabe dónde va a sacar la plata, ya tengo el frasco identificado. Acá. Tele 3D. No, de ahí no, gordo, ya estábamos llegando. No, ¿qué te parece si mejor el viaje a Italia? No, el viaje no. Saquemos de los regalos del viaje. No, sacamos de las excursiones. Vos querés que me vaya a Venecia y no me querés llevar a andar en bote, dale. Sacamos de la cucha nueva de Coco. No, me da lástima, no. Es un perro. Ya sé, sacamos de las salidas románticas. Pero el terapeuta no insistió con salir más, recuperar el vínculo y algo más con el nexo. ¿Y el terapeuta? No, me da la... Bueno, vamos a tener que sacar de los ahorros. Los ahorros no se tocan. ¿Y qué hacemos? Ya sé, la tele 3D. Así, lo único que juntás son ganas. Con las tarjetas Macro,
tenés beneficios exclusivos en electrodomésticos, electrónica, supermercados, indumentaria y mucho más. Saca tu tarjeta Macro y deja de juntar ganas. Bueno, lo tenemos a Gustavo López acá, está acá. Lo que pasa que le decíamos, hoy es el centro de atención, las llamadas a Salta, ¿por qué? Por el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la limitación de la vigencia de la cautelar. Así que ya lo tenemos, que pase, no, ya lo tenemos. Vamos a tenerlo, lo vamos a recibir así en vivo, porque le vamos a dar la bienvenida. Abrimos un poquito el plano, por favor. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas bienvenido. Noches. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo tenemos acá, perfecto. Disculpen la demora, pero efectivamente todas las llamadas... Bueno, justamente cuando estamos presentando el programa, yo hacía referencia que estaba siendo requerido desde todo el país por la llamada. Así que, bueno, Gustavo Iovino tiene algo para preguntarte de una. Sí. Claro. Sí. No vamos a entrar todavía en el tema de medios, vamos a entrar en otras cuestiones, primero en la política. ¿Por qué esto de Concertación Forja me trae en mi imaginario, claro, las imágenes que se me vienen son Concertación Chile, post-Pinochet, y Forja mucho antes, que es incluso antes del peronismo y todo ese movimiento que incluye a muchos intelectuales en la Argentina, ¿no? Bueno, ¿Tiene algo que ver todo esto? Sí, tiene un poco de las dos cosas. ¿Por qué? Yo creo que después del neoliberalismo en la Argentina, después de la década del 90, que en realidad concluye desde mi punto de vista en el 2001, la década del 90, políticamente, los dos grandes partidos políticos de la Argentina dejaron de representar su esencia. De hecho, en el 2003 había 3 candidatos peronistas y 3 candidatos radicales. Y entre Menem y Kirchner, que eran 2 de los 3 candidatos peronistas, no había puntos en común. Entonces, cuando Kirchner asume la presidencia, comienza a hacer cosas que nosotros, desde el radicalismo, habíamos planteado que había que hacer cuando asumimos el gobierno de la Alianza y no hicimos, e hicimos exactamente lo contrario. Y Kirchner hace una convocatoria a una construcción de concertación plural o concertación transversal. Y nosotros dijimos en ese momento, ya que hay 2 grandes campos de la vida política argentina, uno neoliberal conservador y otro nacional, popular, progresista, como se lo quiera llamar, dentro de estas 2 grandes corrientes hay peronistas, radicales, socialistas, en los 2 lados. Y yo creo que el neoliberalismo o el productivismo o el progresismo son 2 cosas incompatibles. O se está de un lado o se está del otro en los modelos económicos y sociales. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer una concertación a la chilena? Y muchos radicales fuimos a ese encuentro. Cuando la concertación plural, en términos formales, también fracasa, cuando Cobos toma la decisión de abandonar la corriente política, muchos dijimos, bueno, nosotros nos queremos quedar acá. Nuestra convicción política está acá. Digo, las banderas históricas del peronismo, del radicalismo, del socialismo están de este lado. ¿Por qué no ponemos Forja en homenaje a aquellos radicales que en la década del 30, frente a un partido conservador, siguieron con las ideas irigoyenistas? Homero Mansi, Jaureche, Scalabrini y Ortiz. Entonces creamos un partido nuevo, una idea nueva, y comenzamos a recorrer el país y, por ejemplo, en Salta, una idea nueva como es el Frente Plural, se unió a nivel nacional a Forja. Entonces, bueno, es esta idea de construir desde una identidad propia, ser parte de algo más grande, donde convivimos con muchos peronistas, con muchos movimientos sociales, con muchos socialistas y con nosotros, que algunos son de origen radical, otros de origen socialista, otros de origen independiente, pero que queremos rescatar esas figuras que fueron emblemáticas de la vida política argentina. En los 80, Gustavo López, que era un joven graduado, integró lo que fue la conducción de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, uno ahí también lo representa con todo un movimiento político, no solamente con el gobierno de Alfonsín, sino también con la militancia universitaria, Franja Morada. Y lo quiero ligar a lo que estaba comentando recién.
y también a un análisis que podríamos decir que es dialéctico respecto a la realidad política y social de la Argentina. Y recuerdo, por ejemplo, algunos principios básicos, quiero saber si se toman así o no, de un documento de Setúbal en el año 1969, donde se hace un análisis sobre la contraposición de esos opuestos de intereses, denominados por un lado el pueblo y por otro lado el antipueblo. ¿Eso es así? ¿Sigue vigente? Sigue vigente con neoliberalismo por un lado y modelo productivista por el otro. Uno lo llama el movimiento nacional y popular. Yo creo que sigue así. Ha cobrado otras formas, porque me parece que la complejidad del capitalismo de los últimos años, digo de los últimos 20, la globalización, el fortalecimiento del sistema financiero frente al sistema productivo, ha hecho que se haya dividido las aguas de esa manera. Entonces, aquellos que pensamos que el pleno empleo, la generación de trabajo, la expansión del mercado interno que genere consumo y genere más demanda y más empleo, etcétera, etcétera, es un círculo virtuoso, y que el ajuste, el achique, la sobredimensión del sistema financiero es otro modelo que ha traído consecuencias nefastas para la Argentina. Eso hoy no se expresa en partidos orgánicos, porque de hecho Menem fue la expresión del neoliberalismo en la Argentina. Entonces, como no se expresa en partidos orgánicos, se expresa en movimientos, en ideas. Nosotros hemos decidido desde Forja formar parte de este gran movimiento nacional, popular, progresista, y refiero lo de progresista porque esta es la identificación en América Latina. Digo, Tabaré o Mujica, Lula, Evo, cada uno con sus características y con su idiosincrasia y con su historia, pero hay un movimiento progresista en América Latina. Bueno, esta identificación hace que esa contradicción fundamental hoy se exprese de esta manera, pero para mí sigue vigente. Nosotros en la presentación, cuando estábamos hablando, planteábamos algo, y yo decía, el radicalismo suena como un gran cometa. Hoy me puse a revisar la historia de Forja, ¿no? Y las sensaciones que van dejando en el proceso y separaciones, es decir, en algún momento hasta Jaurret se va y termina negociando con Perón, y si revisamos la historia más reciente nos vamos a encontrar con López Murphy, nos vamos a encontrar con Carrió. ¿Se va depurando el radicalismo? Ustedes también se van del radicalismo, pero siguen siendo radicales, la famosa UCRI. Digamos que nos vamos por izquierda. Hay una tradición en el radicalismo, a diferencia del peronismo, que todos siguen siendo peronistas, aunque piensen diametralmente opuesto. En el radicalismo hubo una historia de fracturas. Cuando aparecen grandes líderes, se volvieron a unir. Digo, muchos intransigentes, no hablo de Oscar Allende, pero digo, muchos radicales intransigentes de la UCRI volvieron a la UCR con Alfonsín, cuando Alfonsín representó algo mucho más amplio que el radicalismo conservador de los 50 y de los 60. Entonces, ese Alfonsín representaba el emergente de muchas cosas de la Argentina, y lo votaron muchos peronistas, si no, no hubiera ganado. Y los Kirchner también representaron un emergente diferente. Por eso lo hemos votado muchos radicales. Ahora, hoy no me contiene el Partido Radical, no es hoy, desde hace muchos años que no me contiene. La última esperanza fue el gobierno de la Alianza e hicimos todo lo contrario. Entonces, al no habernos animado a romper con la paridad 1 a 1, con la convertibilidad y haber hecho ajuste sobre ajuste, bueno, terminó con esta idea. Y yo una pequeña comparación. Con Gustavo en los 80 hacíamos un noticiero en un canal de cable. Y en ese momento planteamos algo que era muy interesante. Decíamos, tenemos la sensación que la coordinadora tiene más coincidencia con el grupo de los 8 del peronismo que dentro del propio radicalismo en muchos casos. Sí, después del alfonsinismo sí. Después del alfonsinismo sí. Yo creo que Alfonsín, vuelvo a decir, fue un emergente de la crisis de la Argentina. Digo, era un dirigente político de una trayectoria histórica dentro del propio radicalismo y siempre a la izquierda del balvinismo. Había perdido la interna del 72, había sido diputado en los 60, con Ilia. Alfonsín tiene un discurso muy amplio en el 83. Convoca a los peronistas de Perón y Eva Perón, convoca a los socialistas de Palacio y hace un programa de gobierno progresista, de centro izquierda, socialdemócrata, con
además el recitado del preámbulo de la Constitución, en un momento donde veníamos de miles de desaparecidos. Es decir, la Constitución era contraponer la ley a la muerte. Y la gente lo votó. El emergente de la crisis de la convertibilidad fue Kirchner, que dijo, yo quiero un país normal, pero el país normal era, voy a romper con el Fondo Monetario y con el modelo económico. Y entonces, una persona que apenas había sacado el 22% de los votos, empezó a convocar a gente que pensábamos lo mismo. Y yo digo, hoy, así como en los 50, el peronismo y el radicalismo presentaban cosas diferentes y hasta irreconciliables, hoy yo creo que, así como el alfonsinismo fue síntesis en un momento histórico, hoy lo es el kirchnerismo. Usted hablaba de la universidad. El peronismo siempre estuvo en contra del cogobierno y la autonomía. El kirchnerismo está de acuerdo con la autonomía universitaria. Digo, el kirchnerismo es respetuoso de toda la institucionalidad. Nadie le puede objetar, digo, hay discusiones políticas con los que están en contra de uno u otro modelo. Nadie le puede objetar no haber respetado a rajatabla la institucionalidad, incluso cuando perdió una votación con el desempate del vicepresidente. Digo, protestó, pero respetó la institucionalidad. Entonces, esto hace que muchas banderas históricas del radicalismo que tienen que ver con la construcción de la república, de la institucionalidad, hoy la tiene este modelo político. ¿Y en Salta qué opina de Urtubey? Porque a los radicales K, bueno, en la presentación también yo les dije radicales U. Bueno, a ver, nosotros tenemos... Urtubey es un hombre de este espacio. ¿Se sienten radicales K? Bueno, a ver, yo me siento más Forja. Circunstancialmente uno es radical K, pero esto lo digo con el mayor de los respetos y con el mayor de los compromisos. ¿Por qué? Radical K es una denominación periodística. Yo me siento kirchnerista y me siento alfonsinista, siento que hay un hilo histórico y hoy me siento muy cómodo donde estoy. Digo, con la Presidenta de la Nación no comparto pasado político, comparto presente y futuro político. Y me parece que, compartir futuro, compartir mirada, compartir horizonte, compartir utopías es lo más importante. Digo, Alfonsín me unía no solo la historia de un partido, sino compartir utopías. Entonces digo, bueno, si me van a denominar radical K, yo creo que yo me siento más cómodo diciendo Forja. ¿Por qué? Porque representa una historia, un presente y un futuro, dentro del Frente para la Victoria. Entonces, nosotros estamos apostando a este modelo, no nos hicimos peronistas, respetamos al peronismo. Ahora, si el peronismo mañana es Menem, nos va a encontrar en la vereda de enfrente como nos encontró durante 10 años y medio. Y a muchos peronistas también. Yo he compartido gobierno de la ciudad con el jefe de gabinete de ministros, Abal Medina, cuando se había ido del peronismo, porque el peronismo era otra cosa, era menemismo. Y ahora él volvió a sus raíces peronistas y yo creo que volví a mis raíces radicales de Forja, por fuera del partido. Ahora sí lo traigo de vuelta a Urtubey. Ahora, ¿qué pasa con Urtubey y este espacio? Urtubey es un hombre del movimiento nacional y popular, del peronismo. Entonces, compartimos espacio político, compartimos movimiento, en algunos puntos a veces disentimos con cuestiones muy puntuales que tienen que ver con cuestiones culturales o de formación cultural, qué sé yo, digo, cuestiones muy puntuales cercanas a alguna cuestión más ligada a la iglesia o algunas cuestiones así. Pero digamos... Por ejemplo, interrupción del embarazo en caso de violación. ¿No están muy conformes como se resolvió en Salta? Bueno, en realidad Salta tiene que terminar de resolver cómo cumple el fallo de la Corte, independientemente de lo que piense cada uno, porque el fallo de la Corte hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo porque la Corte lo que dice es, ya está escrito en el Código Penal. Digo, lo que hay que cumplir es el Código Penal. Claro, lo que ya determinó por un decreto Salta es que con una exposición en el Ministerio Público, sí, una declaración jurada en el Ministerio Público, se abre el proceso libre para está bien, hacer la pero interrupción. yo no creo que eso sea una traba. Me parece que la forma que han encontrado es una forma equilibrada, que no pone una traba. Digo, que no es que uno tiene que recurrir a la justicia, porque la Corte lo que está diciendo es, no tiene que recurrir a la justicia. Ahora, Urtubey es un hombre de este espacio. Tenemos coincidencia en los grandes temas. Luego,
él es peronista, nosotros somos Forja, hay movimientos sociales, podemos disentir en pequeñas cosas, pero lo que nos une es el proyecto. Y entonces, mientras trabajemos en el mismo proyecto, nos une el proyecto. Esto de ser subsecretario general de la presidencia, Sí. algunos se preguntan, ¿no? ¿En qué consiste? Y con Abal Medina, claro, no es lo mismo ser subsecretario de Abal Medina que de Aníbal Fernández, digamos, ¿no? Por los perfiles. ¿Hay una distribución de tareas, hay roles precisos, hay un trabajo en equipo? Sí, yo trabajo en la Secretaría General Parrilli con está. Parrilli. El doctor Parrilli atiende las cuestiones centrales de la agenda presidencial y de muchas otras cosas, y yo atiendo mucha cuestión que tiene que ver con agenda interrelacionada entre ministerios. Digo, nosotros nos repartimos expedientes, y son muchos, y que tienen que ver con necesidades de intendentes, en general de intendentes más que de gobernadores, es lo que atiendo yo, y atiendo mucha cuestión política no peronista, es decir, cuestión política de los sectores independientes de centro izquierdo, radicales, que se acercan al gobierno. Es más una tarea de coordinación. Hay una tarea de coordinación política, tenemos programas propios, nosotros desde la Secretaría General, la Subsecretaría, con Daniel Siciliano a la cabeza, que es mi jefe de gabinete, coordinamos las casas de la historia y la cultura del Bicentenario, que es un programa, digamos, transversal con Ministerio de Trabajo, con Secretaría de Cultura, Instituto de Cine, Instituto de Teatro. Digo, bueno, esa es una tarea específica. Y después, todo aquello que tenga que ver con gestión de obra pública para intendentes. Hay dos áreas fuertes, ¿no?, que viene históricamente en la trayectoria de Gustavo López, que es la cultura y los medios de comunicación. Sí. Es decir, ahí está atravesado. Ahí está atravesado. Hoy tengo un rol mucho más político. Yo vengo de haber sido 4 años funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, 2 como subsecretario y 2 como ministro de Cultura, haber sido interventor del CONFER y presidente del Sistema de Medios Públicos. Entonces, trabajé y me especialicé académicamente en eso. Hoy eso lo vuelco en la medida que puedo en mi gestión de gobierno y colaborando en todo lo que sea. Digo, cuando fue la ley de medios no le correspondía a mi área, pero fui uno de los 3 o 4 que salió a discutir la ley de medios. Pero además mi área es netamente política, incluye eso y cualquier otra cosa de gestión. Pero nos sentimos muy cómodos. A ver, la Presidenta de la Nación, en el mes de julio del año 2008, me dio esta responsabilidad. Y yo me siento profundamente compenetrado con las políticas que lleva adelante el gobierno. Esto es, ley de medios, ley de matrimonio igualitario, restatización de las AFJP, restatización de YPF, de aerolíneas. ¿YPF, Irigoyen, Perón y Fernández? Sí, exactamente. Es una buena la dejé picando. De todas maneras, hay algo que me gustaría, si me autorizan los dos, Gustavo, pierdo 2-1 hoy. Retrotraer un poquito atrás por algo que salió en la radio hoy. Recién dice, Urtubey es un fenómeno político local, pero también hoy en la radio hablaba de que tiene proyección nacional, ¿o escuché mal? No, me preguntan, ¿tiene proyección nacional? Claro, digo, claro que tiene proyección nacional, es un hombre joven. Yo lo conocí a Urtubey durante el gobierno de la Alianza, él era diputado por primera vez, yo era interventor del CONFER. Ahí trabamos una relación política de respeto mutuo. Y nosotros le corregimos el proyecto de ley de esa época. Año 99. ¿no? Claro. No, año 99, en donde, no sé, se jugaba ahí el 38º proyecto o más, intento de cambiar la ley de radio. Sí, exactamente. ¿Es cierto que no salía ese proyecto por presión mediática y presión corporativa? Sí, absolutamente. Tanto es así que nosotros, en abril del 2001, presentamos el proyecto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Y tardó un mes en llegar al Congreso por las presiones que se ejercían sobre la Presidencia de la Nación en un gobierno muy permeable, por su situación económica y política, a la presión de las corporaciones. Yo aprendí que había que tener espaldas políticas muy anchas y saber que necesariamente había que pelearse y mucho con las grandes corporaciones para que el proyecto pudiera salir. Y entonces aprendí que era un gobierno con poca fuerza política, de hecho terminó cayendo 2 meses después a que nunca se votó el proyecto. Digo, nosotros presentamos el proyecto finalmente en mayo en el Congreso nos sugirió discutirlo en todo el país, lo discutimos en todo el país, y después los diputados no quisieron bajar a votar
el pase de la comisión al recinto. Y mucho antes, en el gobierno de Alfonsín, el Consejo para la Consolidación de la Democracia Había hecho un proyecto. Había hecho un proyecto que no permitía a los que tenían medios gráficos poder tener medios audiovisuales. Las corporaciones se opusieron férreamente y nuevamente no se votó. Es más, a Armendáriz le cobraban por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires como contraprestación por ese proyecto. Recordemos lo siguiente, un senador nacional que quiso impulsar el derecho a réplica consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, Laferrière. Fue un muerto civil. Los medios lo sacaron de la circulación política porque había osado presentar un proyecto que los podía perjudicar, porque cada vez que publicaran una noticia alguien podía judicialmente pedir entonces el derecho a réplica. La presión era muy grande. Lo que hemos aprendido es que, bueno, había que tener el coraje de pelearse con todo el mundo para modificar una ley que se debió haber modificado 20 años antes. Vamos a ir al corte, pero antes una pequeña preguntita bastante compleja, porque claro, mucha gente se plantea, hoy usted vino a hablar del poder y los medios. Sí. Entonces, una pregunta así simple de chico, ¿qué es el poder? Es la posibilidad de transformar la realidad a partir de los sistemas democráticos. ¿No es el gobierno nada más? No, no es el gobierno nada más. ¿Lo dejamos para el próximo bloque? Canal 9 Salta 24 horas con vos. Canal 9 es entretenimiento, cultura y turismo. Telemañana. Todo para ver. Sin límites. Abriendo caminos. Travesía fotográfica. Canal 9 de Salta para la región. Estar comunicados es la idea. Saber de vos nos entusiasma. En fin, nos interesas. Búscanos en el Face. Participa, ganá, opina y conoce gente. Canal 9 Salta. Sé parte de los miles que ya están con nosotros. Seguimos con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, y López, había quedado pendiente esto de qué es el poder, ¿Qué es el poder? Y qué es el poder ahora, ¿no? Por ejemplo, en estas sociedades que se dicen complejas, se habla de varios poderes y de la confluencia de esos poderes, que no solamente es el poder político de un gobierno de turno, pero tampoco es, en la otra punta del péndulo, el poder económico de quienes tienen acceso al capital. No, digo, o son las dos cosas en tensión permanente. Alguna vez alguien definió que el poder era la impunidad, esto también es cierto, pero la impunidad la da algo, la da el poder económico, ¿sí? O la da el poder político. Durante muchos años en la Argentina, sobre todo, digo, cuando nosotros recuperamos la democracia, Alfonsín, que creo que nos legó la democracia como valor, porque en la Argentina no era un valor la democracia, digo, si no, no hubiéramos tenido tantos golpes de Estado, él nos legó eso, el sistema democrático actual. Él creía que con la democracia se comía, se curaba, se educaba. Y comprendió que no, lo comprendió duramente, porque estábamos en un mundo donde el sistema había cambiado. El capitalismo que él había conocido, que era
el estado de bienestar, el sistema de producción. A él le tocó gobernar en la crisis de la deuda externa y en la venida del neoliberalismo, que va a llegar a pleno en el año 89. Ahora, hay una mutación del sistema capitalista. En lugar de generar dinero con la producción, se genera dinero con el dinero. El sistema financiero se apropia del sistema de acumulación y necesita de las nuevas tecnologías para poder hacer negocios. Internet recién llega a los civiles en el año 94, pero en 1980 el mundo financiero se maneja interconectado. Uno puede hacer operaciones en la bolsa estando en su casa. Ahora, como el mundo militar también posteriormente. Como el mundo militar, exactamente. Con la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Ahora, ¿dónde vienen los medios acá? Los medios aparecen como un instrumento de difusión del nuevo modelo y luego se convierten en un elemento del nuevo modelo. Digo, los grandes grupos de medios hoy no son solo difusores del modelo neoliberal, son parte esencial del sistema de poder. Digo, hoy Clarín es una empresa poderosa que no solo defiende intereses de otros, es parte de esos intereses que defiende. Entonces, ese sistema de medios se convirtió en parte de un modelo distinto al modelo que lleva adelante este gobierno. Perdón, porque también forman parte de un sistema financiero. Exactamente. Digo, todo se relaciona. Antes, los dueños de los medios eran periodistas o eran locutores, como Alejandro Romay. Hoy, los dueños de los grandes medios son bancos, son financieras, son agroexportadoras. Digo, todo está mezclado. Son grandes grupos económicos. Y Clarín es un gran grupo económico. Digo, por dar un ejemplo, a mí no me gusta dar ejemplos. Entonces, grandes grupos económicos tienen intereses que a veces se contraponen incluso con modelos económicos que supuestamente lo benefician. Digo, si yo vendo diarios y vendo televisión y vendo cable dentro del país, ¿qué me conviene? ¿Que al país le vaya bien o que le vaya mal? Y en realidad me conviene que le vaya bien, porque mi negocio está ahí adentro. Si fabrico autos, ¿qué me conviene? Vender autos. Sin embargo, algún fabricante de autos de la Argentina, de una línea italiana, fue uno de los principales opositores y nunca vendió tantos autos como ahora, porque se juegan otras cosas. Se juegan intereses internacionales, intereses cruzados, intereses que exceden la Argentina. Entonces, el poder, yo diría, hay un poder formal, que es el gobierno, y un poder fáctico. Hace 15 años que gobernaba el poder fáctico. Digo, Menem entregó el poder a los grupos acreedores. Primero a los acreedores internos, Bungibor. Eso terminó en 9 meses y después a los acreedores externos. Todas las privatizaciones se las llevaron los tenedores de bonos, que eran los bancos. Y lo compraron a precio basura y lo cambiaron a 1 a 1. Exactamente. Eso es lo que... valía 17 centavos y se lo pagamos 1 peso. Claro. Este es todo un tema, ¿no? Que me parece que incluso no fue bien revisado cuando se reestatizó Aerolíneas y cuando se reestatiza el 51% de YPF. Hacer referencia a cómo fue el negocio en ese momento. Que me acuerdo, la gran discusión de fondo era en ese momento, ¿cómo vamos a reconocer? No, hay que reconocer el valor nominal. El valor nominal significaba que eso, que pagaban 17 pesos y le reconocían 100. Exactamente. Bueno, esa fue la... Con eso se hicieron las privatizaciones. Las telefónicas recuperaron la inversión por la compra de la empresa en menos de 3 años. Y ya llevan, ¿cuántos? 20. Toda la inversión la recuperaron en menos de 3 años. Las matrices de las privatizadas en la Argentina mantuvieron la operación del mundo. Llámese Telefónica, llámese Repsol, llámese Telecom, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Kirchner dice quiero un país normal, está pensando en un modelo keynesiano clásico. Es, bueno, vamos a producir, vamos a poner plata en el mercado, generemos consumo, el consumo genera producción, la producción genera empleo, el empleo genera mayor consumo, mayor producción, algo que obviamente tiene su techo. Bajar hoy la desocupación es más difícil que bajarla hace 5 años. Ahora, la profundización del modelo es ver de qué manera seguimos ampliando los beneficios de la seguridad social, los beneficios de las jubilaciones, de la asignación universal, del empleo. Y del otro lado, tenemos gente que dice, queremos otro modelo, preferimos hacer negocios financieros. No queremos discutir salarios con los sindicatos, queremos flexibilidad laboral.
Nosotros le decimos, señores, eso es una... Primero, nosotros pensamos lo contrario y la gente nos votó para hacer lo contrario. Pero ya tuvimos un estallido. Digo, lo que pasó en el 2001 iba a pasar. No podíamos tener un país con 54% de pobres y 25% de desocupados. Y no es que hubo un tsunami, fue una política económica. Hoy la pelea por el poder es por qué política se aplica. No pudieron ganar las elecciones. Van a intentar socavar el poder formal como sea, tienen 4 años. Y nosotros cada 4 años nos sometemos a elecciones. Yo tengo una frase, normalmente hago un microeconomía acá, y digo, habrá que ver si los sistemas políticos podrán soportar los ajustes que la economía requiere. Me estoy refiriendo específicamente a la escala de elecciones que se están presentando en Europa, en donde está la gran tensión sobre ajustes ortodoxos o heterodoxos. Claro. ¿Cómo se resuelve? A ver, yo no sé cómo... ¿Con democracia o con imposición? No, a ver, uno cree en la democracia. Lo que está sucediendo en América Latina es un fenómeno excepcional, que uno desea que se convierta en ordinario, es decir, que esto dure 100 años y no 10. Lo que está pasando, la hermandad estratégica de América Latina, la soñaron Bolívar y San Martín y tardamos 190 años en concretarla. Digo, esta es la primera vez que más o menos la cosa funciona bien. De golpe estalla Europa, con una disyuntiva. Todos los oficialismos, sean de pseudo izquierda, como era el PSOE, o de derecha, aplicaron el ajuste y perdieron. En Francia pierde Sarkozy, en España pierde Zapatero. Y en Alemania pierde Merkel en un distrito. Exacto. Vamos a ver ahora si la nueva izquierda francesa pide una política económica heterodoxa o termina acoplándose a las presiones del Banco Europeo y de Alemania. Digo, yo tengo puestas grandes expectativas, porque si Europa consigue salir de la ortodoxia, oxigena la economía mundial. A mí me preguntaban, ¿cómo nos va a ir en el 2012? Si al mundo le va bien, nos va fantástico. Si al mundo nos va muy mal, igual vamos a crecer. Pero con un mundo mucho más complejo. Ojalá, no sé cómo se resuelve esa tensión, porque no sé los niveles de presiones que va a haber entre todos contra Hollande o hay todos algunas contra señales, la sociedad. ¿no? Hay algunas señales. La reunión de Obama, hoy hay declaraciones del Fondo Monetario Porque Obama no está Internacional. aplicando la misma política que Europa. Obama terminó aplicando, si bien salvó a los bancos. Sí, pero dijo otra cosa, los directivos de los bancos serán responsables solidarios de sus malas administraciones. Y lo que está haciendo Obama es generando empleo, y lo que está haciendo Europa es generando desocupados. Entonces, como se resuelva la tensión en Europa, obviamente que va a repercutir en América Latina y en el mundo. ¿Por qué? Porque seca la plaza de dinero o volvemos a respirar, no Argentina, el mundo económicamente. Ahora, bueno, ojalá que lo resuelvan de manera heterodoxa. Ahora, López, pero en la política interna, en la política argentina, en la democracia es saludable la alternancia de poder. Sí. ¿Cómo podemos construir eso? Bueno, lo tiene que construir la oposición, no el oficialismo. Bueno, pero ¿ustedes quieren reformar la Constitución? No. Me parece que es uno de los temas que la oposición está tirando para generar debates. Hay un periodista que tira... ¿Por qué no hacen conferencia de prensa? Perdón, una preguntita. Porque no tenemos obligación. Entonces, lo que hacemos es dar publicidad a los actos de gobierno. Cuando habla de oposición, ¿habla de partidos políticos o de medios? Las dos cosas. Los partidos políticos estuvieron sometidos hasta fin del año pasado a la voluntad de las corporaciones. Ahora se liberaron un poco con lo de YPF y quedó un poco más claro. Esto es, partidos de tradición popular acompañaron la reestatización, partidos conservadores votaron en contra. Estuvo más claro. Macri votó en contra, los radicales más conservadores votaron en contra y el radicalismo, el Frente Amplio, votó lo que históricamente debió haber votado. Por eso debió haber acompañado a la reestatización de las AFJP. Ahora hay posibilidades que los partidos tradicionales e históricos puedan ir con sus candidatos y que, el sector popular, no conservador, pueda dirimir entre ellos un gobierno futuro. Sí, yo lo veo lejano eso. La verdad que lo veo lejano. De hecho, el radicalismo volvió a salir tercero por segunda vez en una elección presidencial y antes había salido sexto. La UCR salió tercero con Labaña
y ahora salió tercero con Alfonsín. Yo no veo por el lado del radicalismo. Quizá el Frente Amplio Progresista, es una construcción muy nueva. Me parece que a lo mejor puede ocurrir lo que ocurrió en el 28 con Irigoyen. Esto es, creció tanto el radicalismo que los sectores conservadores se metieron adentro. Puede ocurrir que esto crezca tanto que la disputa del modelo se dirima adentro. Digo, que todos se digan kirchneristas, pero que estemos los que defendemos este modelo y los que quieren volver a un modelo conservador. que se metan los conservadores. Sí, sí, puede ocurrir. Yo creo que es una de las posibilidades, que se dirima más adentro que afuera. Por eso es tan importante saber por qué estamos acá y qué es lo que estamos apoyando. Me parece que esto es lo importante. Yo una vez dije en un reportaje a Telam, Cristina levanta las banderas históricas del radicalismo. Y lo creo. También levanta las banderas históricas del peronismo y también levanta las banderas históricas del socialismo. ¿Por qué? Porque la década del 90 dejó todo transfigurado, ¿sí? Trasvestido. Menem trasvistió al peronismo y la Alianza o de Largo también trasvistió al radicalismo. Digo, nosotros terminamos el gobierno con estado de sitio y nos ufanábamos de haber sido el partido que no había gobernado con estado de sitio. Entonces, estas cosas tienen su costo. Entonces yo digo, siempre pensé lo mismo, pero hoy me representa este espacio y por respetar mi historia hago una construcción diferente y nos encontramos con nueva gente en la política, como el Frente Plural. Y uno dice, bueno, quiero construir algo nuevo. Hoy se llama así, mañana será esto o se transformará en otra cosa, porque estamos en un momento de transición política. ¿Es populismo? Si el populismo es que la gente tenga empleo, que haya expansión de la economía, viva el populismo. Digo, el populismo es un término despreciativo de aquellos que le temen a lo popular. Yo creo que es popular. Digo, no es el populismo del fascismo de Mussolini, el gatopardismo. No, hemos hecho profundas transformaciones. Es popular, no populista. Exacto. Vamos a la ley de medios. Mirá, ¿Se aplica, no se aplica? Se acomodó. Se aplica la ley de medios, ya se aplicaba a todos menos a uno, que era el Grupo Clarín. Hoy la Corte le puso un punto final a la estrategia del Grupo Clarín, que era que nunca le toque la ley. Porque la estrategia del grupo era, cuestiono la legalidad de la ley y presento un amparo para que no se aplique hasta que se resuelva el fondo. Pero trato de que el fondo nunca empiece a resolverse. Entonces el juez otorgaba un amparo, podía estar 10 años ese amparo y el fondo de la cuestión no resolverse. Hoy la Corte le dice, no, mire, el amparo se termina el 7 de diciembre del 2012 cuando se cumplen 3 años de que fue otorgado. A partir de ese día se le aplica la ley íntegramente, es decir, tiene que vender todo lo que excede. Salvo que se resuelva la cuestión de fondo antes. Exacto. Si la cuestión de antes se resuelve, si la cuestión de fondo, perdón, se resuelve antes, como yo creo que la va a resolver el juez, a favor de Clarín. ¿Está convencido de eso? Absolutamente. Yo le pregunto esto porque tengo... No porque tenga razón. Lo que pasa es que el juez, cuando aplica una medida de no innovar in eternum, está tomando una decisión política. Pero tengo la sensación que la Corte le marcó la cancha hoy leyendo los argumentos. La Corte le marca la cancha porque la jurisprudencia internacional en esta materia dice que no hay derechos adquiridos, que no es una propiedad, que es una concesión y que en todo caso, si al momento de vender cree que perdió plata, tiene derecho a un resarcimiento económico que lo va a determinar la justicia. Es una especie de expropiación, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Es, si no vendió a los valores que creía que debía vender, vaya a la justicia, alguien determinará el valor y va a cobrar la diferencia. Los tasadores y dirán... Exactamente. Pero no hay derecho de propiedad. Como esto se sabe que es así, porque en el mundo es así, Clarín no quería llegar a la Corte. La única manera de no llegar a la Corte era que el juez no resolviera nunca. Entonces yo estoy convencido que hay una connivencia, estoy convencido personalmente, no como gobierno. Ahora, yo pregunto si Perdón, está en marcha... dijo connivencia, ¿no? Sí, es grave. Entre el juez y Clarín. Sí. Es grave. Sí, porque me parece que con Clarín, con los grandes grupos, en contra del gobierno, digo, hay jueces que quieren legislar ellos, y la Corte lo que le está diciendo, mire, usted no puede legislar, usted tiene que aplicar la ley. En todo caso, resuelva
la cuestión de fondo. Ahora, la cuestión también es de preguntar si se aplica o no la ley, porque, por ejemplo, en Salta, en la ciudad, en el Valle del Lerma, vivimos una realidad, en el macrocentro se sintonizan 91 emisoras. Bueno, me parece que lo que está faltando ahora es que la autoridad federal lleve adelante los procesos de normalización. Para eso se requiere un nuevo plan técnico, porque digo, yo no puedo normalizar si no cumplo con el tercio del sector no comercial que estaba prohibido. Entonces, correcto, tengo que hacer, los pasos que hay que dar. Perdón, porque de las 91 señales no me dan los 2 tercios, los 3 tercios. No, por eso digo, hay que hacer un plan técnico. El plan técnico tiene que decir, entran 70, por decir un número. Tanta frecuencia, claro, con tal característica de potencia. Exacto. De esas frecuencias, tengo que reservar 1 tercio para el sector no comercial. Luego, algunas para el sector público, universidad, municipio, provincia, y el resto para el sector privado. Porque en realidad es 1 tercio para el sector no comercial y el resto es lo que la ley marca que le tengo que dar al sector público. Entonces, tengo que hacer participar a las 90 y pico que hay ahora en lo que me queda del sector privado, cumpliendo el derecho de igualdad ante la ley. Entonces, eso hay que hacerlo en algún momento, pero lo tengo que hacer recién a partir de tener un plan técnico y reservar el tercio, porque si no reservo el tercio los vuelvo a dejar afuera, porque esos estaban prohibidos. Entonces, sin la ley no lo podíamos hacer. Con la ley, yo creo que el año de aplicación de la ley es el 2012. Y si no lo hacemos, habremos perdido la oportunidad histórica. Yo estoy convencido que se va a hacer. Y es responsabilidad de la autoridad federal, que está conformada por oficialismo, oposición, universidades, gobernadores, grupos sociales. La autoridad federal es multisectorial y multipartidario. Hagamos un peloteo porque nos quedan 2 minutos para el bloque, pero una de las cosas, como la concentración de medios que veo que no ha sido evaluada, ha sido el desfinanciamiento que tienen los medios del interior. Hoy un gran grupo comercial, el gobierno mismo, nacional, con todo respeto, contrata publicidad en los grandes medios y es muy poca la publicidad que contratan los medios locales. Pero las grandes empresas contratan en Telefe, el grupo Clarín, ahora el grupo de López, ¿no es cierto?, que también vamos a abordar eso, y resulta ser que al interior se está desfinanciando. El Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales van a tener que revisar permanentemente su política. El Estado Nacional antes le daba 10, ahora le da a 100, en proporción. Ha crecido exponencialmente la cantidad de medios que reciben pauta. Pero es imposible llegar a todo, estamos hablando de 6.500 radios en todo el país. Entonces, hoy me comentaron que quizá la provincia saque una ley en donde una parte de la pauta la puede repartir equitativamente. Esto es para que llegue a todos. La Argentina no tiene ninguna ley, salvo en Tierra del Fuego, no reglamentada, con pauta oficial. Y los países, esto no significa que después... ¿Es partidario de que haya una ley de pauta publicitaria o es partidario de que se publique, que uno pague el costo o el rédito político? No, yo en lo personal soy partidario de que haya una ley indicativa. Esto es, la ley tiene que decir que un porcentaje se reparte equitativamente y el resto es en función de la voluntad del gobierno para publicitar los actos públicos, donde elige qué medio, por qué circunstancia, etcétera, etcétera. En la ciudad de Buenos Aires todos reciben, y el que más recibe es Clarín, no es que es el que menos recibe. Lo que pasa es que hay que llegar a todos. Algunos países, como los países nórdicos, para que no sea a través de pauta, ellos son grandes productores de papel, le pagan el papel a los que tiran menos de 2.500 ejemplares. Esto a modo de ejemplo, ¿no? Hay que buscar mecanismos nacionales, locales, provinciales, para que no haya presiones políticas. En la filosofía de un sistema público de medios hay que aclarar bien la diferencia entre medios públicos y medios gubernamentales. Sí, nosotros tenemos un sistema tradicional de medios gubernamentales. La ley permite transformarlo en uno de medios públicos. Yo creo que es una cuestión cultural. Y cuando digo que es de medios gubernamentales, porque siempre lo fue. Desde 1951 que se creó Canal 7 y de, 1934, 30 que se creó Radio Nacional. Hoy la ley los permite convertir en medios públicos. La oposición tiene que formar parte del directorio, tiene 2 lugares disponibles para formar parte del directorio. No va a ser de un día para otro la transformación.
pero la ley apunta a eso. Hay que hacer también el cambio cultural Exactamente. con quienes lo manejan. Exactamente. Y lo hacen. Sí. Digo, si yo soy presidente del sistema de medios públicos y tengo 2 hombres de la oposición, voy a aprender algo que la cultura de este país nunca tuvo en cuenta. Eso no significa que no hayamos tenido buenas radios nacionales o muy buenos Canal 7, pero dependía del director de turno. En algún momento cuando con Gustavo nos convocaron para pegar una revisión no partidaria, sino técnica del Pensé proyecto. que era para pegar. Para golpear. Nos convocaron justamente y nos pidieron, a ver, revisar este modelo. Lo primero que nosotros planteamos era la federalización de la toma de decisiones. Porque suponíamos que la concentración de la autoridad de aplicación significaba de hecho la concentración de medios, tema que terminó concentrándose después. En ese momento existía el CONFER. Claro, que era solo nacional, claro, que no era federal. ¿Qué opina de federalizar? Porque me parece que es la vuelta de tuerca que le falta a la ley. Yo creo que no, porque yo creo que si también empieza a funcionar, y es una cuestión cultural, el Consejo Federal está formado por los 24 gobernadores, además de todas las universidades y especialmente las que tienen facultades. Entonces, hay una representación federal. Y además, hoy hay un gobernador y una universidad en la autoridad federal. Es decir, hay mecanismos. Me parece que si durante 50 años no los pusimos en práctica, nos tenemos que dar un poco de tiempo, para ponerlo en práctica. Pero vuelvo a decir, es responsable de todos. Hace 2 años que tenemos la ley y la oposición todavía no había querido formar parte, presionada por los grupos. Ahora dice que va a formar parte. Eso es un acto de responsabilidad cívica. ¿Cuándo vuelve Salta? Y vamos a volver cuando... Tenemos que hacer otro programa, nos cuando quedó haya choco, elecciones. nos están echando del aire. Cuando Matías Posada me diga o cuando la institucionalidad... Es más, podemos ir a Buenos Aires a grabar y terminar de completar completar la institucionalidad... Si discuten la ley de pauta pública, me ha dicho el presidente de la Cámara que me va a invitar. Bueno, muy bien, aprovechamos ahí. Nosotros, no sé, ¿nos despedimos? Sí, señor. O volvemos con el bloque, nos despedimos. Nos quedamos sin comentarios, lo prometemos para el martes que viene. Me ha sentido muy cómodo y muy a gusto. Bueno, esperamos haber contribuido algo a la confusión general. Gracias por su atención, nos volvemos a encontrar el próximo martes y vamos a estar comentando esto. Muy bien, hasta el martes.